Buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación Dame Ellen MacArthur, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. En primer lugar, la señora MacArthur les dirigirá unas palabras y a continuación abriremos el turno de preguntas. Recuerden, por favor, que deben levantar la mano, les pasaremos un micrófono y tendrán que indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Les rogamos además que silencien sus teléfonos móviles. Gracias. Adelante, señora MacArthur. Thank you. Muchísimas gracias. First of all, it's a En primer great lugar, honor déjeme decir que es un verdadero honor haber sido elegida para el Premio de Cooperación Internacional. En estos últimos 12 años en la Fundación nos hemos centrado en la economía circular y son muchos los que opinan que la economía circular es un desperdicio de la agenda de reciclaje, pero es mucho más que eso, es llegar a la causa de los problemas a los que enfrentamos en el mundo, sobre todo en tema de materiales, pero en última instancia se trata de tratar los síntomas. Pero esto es como ha sido el sistema hasta ahora. Si hablamos de la economía circular, diría yo que la mejor manera de entenderlo es compararla con la economía lineal actual. Sacamos un material del suelo, lo convertimos en otra cosa y al final de la vida útil de esa otra cosa, de ese producto, lo tiramos. Es un sistema lineal, un sistema de producción en el que tomas, haces y tiras. En una economía circular vamos a la causa raíz y rediseñamos el sistema, rediseñamos cómo hacemos, cómo utilizamos las cosas y esa línea recta se convierte en un círculo. Diseñamos quitando la contaminación y los residuos, porque ¿por qué vamos a diseñar algo que acabe siendo un residuo en la actualidad? Y mantienes los materiales y los productos en uso el mayor tiempo posible, reparando, regenerando los productos. Y al final, si hablamos de materiales biológicos, se regenera la naturaleza. Son esos los tres principios rectores. Y con energía renovable tienes un sistema económico que funcionará a largo plazo. Y cuando pensamos en esa línea recta, sistema lineal, uno de los mejores ejemplos, vamos a decir ejemplos, pero ejemplo sorprendente del fracaso del mismo, es el plástico, los envases de plástico. Estamos hablando de 18 millones de toneladas al año que se producen en este planeta. Y sabemos, en términos mundiales, cómo está la situación cuando hablamos de contaminación por plástico. Sabemos que las cifras siguen subiendo y en eso nos hemos centrado en los últimos 7 años con la Fundación Ellen MacArthur. Trabajamos con negocios, empresas y gobiernos de todo el mundo para ver cómo podemos aprovechar la innovación empresarial en cuanto a materiales, distintos modelos de negocios y políticas gubernamentales, porque lo que buscamos, en definitiva, es allanar el camino para ayudar a crear políticas que permitan que se allane el camino para los demás. Y eso hemos hecho con la WWF y, por lo tanto, necesitamos en todo el mundo crear un marco político mundial que ponga fin a la contaminación por plásticos desde el principio, desde la causa raíz. Gracias. Abrimos el turno de preguntas. Hola, Lucía Menéndez de Televisión Española. Lo primero, enhorabuena por el galardón. Yo quería saber cómo trabaja su fundación con las empresas para hacerles ver que esta economía circular es viable y es rentable. ¿De qué manera consigue que se involucren hacia este cambio de modelo productivo y económico? Gracias. Thank you. We began Gracias. with the foundation 12 years Pues ago. empezamos hace ya 12 años con este trabajo y una de las primerísimas cosas que hicimos fue generar estudios económicos estudiando las ventajas económicas de la economía circular. No simplemente esa idea de cambiar una línea recta en un círculo. Esto es una idea en su momento fascinante, tenía sentido y a muchas empresas les interesaba. El modelo a largo plazo, las implicaciones positivas a largo plazo les interesaban, pero necesitábamos también el fundamento económico. En enero de 2012 generamos ese primer informe. Las ventajas económicas eran enormes. Estamos hablando de miles de millones al año, de dólares estadounidenses al año, simplemente por reciclar
en un año respecto a 10. Luego estamos hablando de otros 700.000 millones al año siguiente, de acuerdo con nuestros estudios. Estamos hablando de bienes de consumo y en cada uno de los casos vemos el fundamento claro de la economía circular. Tenemos un suministro finito de recursos en el mundo y si el modelo económico los agota, no podemos seguir a largo plazo por distintos motivos. Así que el fundamento tenía sentido, pero el fundamento no solo debe ser el general, sino el económico, en el que hemos trabajado 12 años. Y para los negocios, evidentemente, esto es muy importante. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, Pablo Álvarez de la Nueva España. Una cuestión. En ocasiones puede suceder que quizás algunos aspectos de la economía tradicional, de la economía lineal, por ejemplo, de empresas que generan cierta contaminación, pues la solución sea suprimir esas empresas o de alguna manera reconvertirlas, que se pierdan puestos de trabajo y que haya territorios enteros que se queden muy verdes y muy limpios, pero sin personas, porque no haya medios de subsistencia. Mi pregunta es si quizás hay que buscar fórmulas que respetando el objetivo final de ser lo más respetuosos posibles con la naturaleza y hacer una economía sostenible, tengan en cuenta también este tipo de efectos secundarios. Muchas gracias. That's a very good question. Muy buena pregunta. At the foundation, from the outset, En la Fundación, desde el principio, siempre nos hemos comprometido con la economía, nos hemos comprometido con las empresas con el objetivo de crear ese cambio que sabemos es fundamental para el futuro de la economía a largo plazo. I think it's very clear now. Yo creo que a estas alturas está muy claro que no podemos seguir haciendo las cosas como antes por muchos motivos, entre un suministro finito de materiales hasta la contaminación del sistema lineal. Pero, como nos ha dicho tan acertadamente, las empresas son la economía, las empresas son las fuentes de trabajo, las empresas son las oportunidades económicas para que subsista la población. Y esto es fundamental. Y para nosotros en la Fundación tenemos que cambiar de esa economía lineal y tenemos que trabajar con las empresas que generan empleo. Ese cambio de sistema tiene que dirigirse hacia la circularidad para que las empresas puedan subsistir, sobrevivir. En eso nos centramos y trabajamos con cientos de organizaciones en todo el mundo en la actualidad para ello. La mayoría todavía no circulares, pero están camino a la circularidad. El objetivo no es detenerlo todo, poner fin a lo que existe, sino cambiar lo que tenemos hacia este modelo circular, de manera que lleguemos a un punto en el que la economía en sí misma, en su funcionamiento, haga que el mundo sea un lugar mejor. Si integramos los principios, por ejemplo, la agricultura regenerativa en la producción de alimentos, algunos de los principales agentes de la cadena de alimentación nos dan esos productos de origen regenerativo, entonces llegaremos a un punto en el que a través de comprar comida, por ejemplo, esa, llamémosla marca, el mundo ya estará mejorando, en vez de comprar un poquito menos simplemente para ralentizar la degradación. Por eso, en la Fundación nos centramos en esas empresas líderes de todo el mundo, además de políticas, de gobiernos, para cambiar el modus operandi, para cambiar la economía lineal a circular, de manera que la economía en sí misma haga que el mundo sea un lugar mejor. Is that okay? ¿Le parece? Siguiente pregunta, por favor. Voy a plantearle yo una cuestión. Quizá nos podría comentar cómo cree que se podría atraer a países en los que el medio ambiente o la sostenibilidad no forma parte de la conversación o de la agenda, o que no están tan avanzados económicamente. ¿Cómo se puede atraer a esos países a este tipo de cuestiones? I think there are
Ahora mismo se me ocurren varias cosas. Lo primero, muchos de estos países que no se han desarrollado a la misma velocidad que el mundo más desarrollado están más cercanos a los principios circulares ya desde el comienzo. La economía lineal es el resultado de la industrialización. Hace 100 años no tomábamos, transformábamos y tirábamos, sino que se aprovechaba. Pero ahora tenemos esta creación de residuos, nos deshacemos de todo a través del modelo económico en sí mismo. Por eso, muchos de esos mercados emergentes están más cercanos a la circularidad en estos momentos y pueden hacer ese salto cuántico hacia la circularidad. Algunos de los desafíos, no obstante, es que vivimos en un mundo globalizado y muchos de esos mercados emergentes, cuando hablamos de contaminación por plástico, por ejemplo, se ven bombardeados por estos microplásticos que no pueden procesar, no pueden recoger, no pueden hacer nada con ellos, con esos saquitos de plásticos. En parte porque todos estos países no tienen un sistema de recogida de plásticos y en realidad ni siquiera se puede recoger una esquinita de un envasito de plástico. Pero es que además ese plástico no se esperaba que tuviera valor, simplemente era pues para conservar el detergente o conservar algo que estuviera seco. Desde el punto de vista del mercado emergente, por lo tanto, existe esa oportunidad de un salto cuántico, pero el sistema debe funcionar y cuando hablamos de cambio sistémico necesario para llegar a economía circular, son todos los agentes de la cadena de valor, son los productores, los fabricantes, que ni siquiera están, o sí, en ese país, pero que tienen que trabajar con la política, con los procesos de materiales, los encargados de marketing, los financiadores, para hacer el cambio de sistema. Tenemos una gran oportunidad con la economía circular. Nosotros en la Fundación lo creemos firmemente y muchos de estos países tienen la oportunidad en estos momentos de desarrollarse de manera circular en vez de lineal. Y para ello hay que entender la economía que tienen. Eso es fundamental. Muchas gracias. Sí, al hilo de la cuestión que le planteaba Rubén, existe quizá una contradicción en el sector productivo que en España y en Asturias nos afecta. Los países que son más respetuosos con la economía verde, por ejemplo, pues lógicamente tienen sistemas de producción que son más caros que los países en los que no se respeta. Y entonces esos países que son respetuosos tienen menos posibilidades o menos competitivos en los mercados. ¿Habría que establecer algún tipo de arancel, algún tipo de medida de carácter global que evite estas contradicciones y que de alguna manera estimule y premie a la economía verde? I think that's exactly the point. Pues creo que por eso es tan importante tener un tratado mundial, porque vivimos en un mundo globalizado. Y fabricamos productos en este país para venderlo en aquel otro, donde los sistemas de clasificación, de recogida, en algunos casos están muy desarrollados, pero en otros casos son prácticamente inexistentes. Y nos sorprendió muchísimo en un estudio de 7 años, cuando vimos los flujos de los paquetes de plástico. Hace 7 años, insisto, cuando pensábamos que nos iba bastante bien en cuanto al reciclaje, en realidad solo reciclábamos 2% de 78 millones de toneladas. Estamos hablando de un 32%, por ejemplo, solo de envases de plástico. Eso era lo único que se recuperaba. Y como ya hemos dicho, al empezar necesitamos allanar el camino, necesitamos estar todos en igualdad de condiciones, para lo cual necesitamos políticas mundiales que estén en línea e innovación empresarial, que cuente con el apoyo que permita ese cambio del sistema mundial para garantizar que el plástico que se produce tiene valor. En los mercados emergentes, aquello que tiene valor se recoge y vuelve al sistema. Esa es la realidad, porque en estos momentos los envases de plástico no han sido diseñados para tener un valor, nunca lo han sido. Cuando hablamos de desigualdades, es cierto, hay distintos sistemas, hay países más verdes, otros menos verdes, pero en definitiva necesitamos igualdad de condiciones en todo el mundo, necesitamos allanar el camino para que todos podamos
crear una economía del plástico que sea duradera a largo plazo. Y esto no puede pasar en un único país, porque el plástico ni siquiera se fabrica ahí, en ese país, en ese territorio. Tiene que ser un sistema armonizado. Por eso necesitamos un tratado mundial.